Amada Iglesia, tengan todos muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Retomamos nuestras enseñanzas acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el día de hoy estaremos haciendo el cierre de las enseñanzas concernientes a este tema. Estaremos viendo la última enseñanza de este propósito y acerca de este tema, y es el papel misionológico de la Iglesia a la luz de la segunda venida de Cristo. El papel misionológico de la Iglesia a la luz de la segunda venida de Cristo. Vamos a estar fundamentando nuestra enseñanza en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 11. Dice la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: No, os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles, según la evidencia interna, fueron escritos por un mismo autor, Lucas. Ambos se dirigen a la misma persona, Teófilo. En el Evangelio de Lucas se narra lo que Cristo hizo y enseñó en su ministerio terrenal. Ahora, en el libro de Hechos se sigue en esa misma línea, pero bajo las directrices del Espíritu Santo. El texto bíblico que leímos en el versículo 11 toca el tema escatológico de la parucía de Cristo por segunda vez. Cuando hablamos de escatología, hablamos acerca de la rama de la teología que se ocupa del estudio de los últimos tiempos. Y cuando utilizamos el término parucía, estamos hablando de la palabra griega que significa venida, advenimiento. Generalmente usamos esta palabra para referirnos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A la luz de la segunda venida de Cristo, los apóstoles debían cumplir la obra misionológica en diferentes regiones geográficas de este momento. Veamos ahora entonces 4 aspectos que relacionan la obra misionológica de la Iglesia con la segunda venida de Cristo. El primero de ellos está inmerso en el versículo 3 y nos indica que el Cristo resucitado anuncia el reino de Dios.
Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, de la siguiente manera. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El texto nos indica que el Señor Jesús se presentó ante sus discípulos después de padecer la muerte. Después de padecer la muerte. Y se les presentó dándoles pruebas convincentes de su resurrección. Dándoles pruebas convincentes de su resurrección. La parte B del versículo que leímos dice que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Con muchas pruebas indubitables. El Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 27, nos muestra la escena en que Jesús habla con el discípulo Tomás. Jesús, después de la resurrección, se presenta a sus discípulos y Tomás no había creído que Jesús verdaderamente había resucitado. Entonces el Señor Jesús le dice a Tomás, coloca tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado, para que seas creyente y no incrédulo. De la misma forma, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículo 39, Jesús se presenta a sus discípulos y les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, el texto bíblico nos muestra que la resurrección de Jesús fue un hecho histórico real. La resurrección de Jesús fue real, física, tangible, visible. También el texto bíblico nos muestra que Jesús le dice a sus discípulos que junto con ellos estarán hablando durante 40 días del reino de Dios. Entonces, Jesús habla con sus discípulos 40 días. 40 días pasa con ellos hablándoles del reino de Dios. La palabra reino aquí es muy importante, pues según los evangelios, el reino de Dios vino con los acontecimientos de la vida, muerte y resurrección de Jesús, y haya su cumplimiento en el retorno de Cristo como juez y rey cuando establezca su reino en su segunda venida. El Cristo resucitado se le apareció a sus discípulos para hablarles del reino de Dios, el reino que teológicamente se encarnaba en Cristo mismo, el nacimiento, la muerte, la resurrección y su segunda venida eran los temas que los discípulos tenían que testificar en su obra misionera en la tierra y son los mismos temas que la iglesia de hoy debe testificar en su obra misionera. Un segundo aspecto que muestra la relación entre la obra misionológica de la iglesia y la segunda venida de Cristo está inmerso en los versículos 4 y 5, y es que el Cristo resucitado anuncia la promesa del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 4 al 5, dice de la siguiente manera. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El versículo 4 nos dice que estando juntos, Jesús y los discípulos, estando juntos, mientras comían con Jesús, estaban juntos. Mientras comían con el Señor Jesús, estaban juntos. Una de las virtudes de Cristo era la comunión con sus discípulos. Lucas, en el capítulo 24, del versículo 36 al 42, registra que Cristo y sus discípulos comieron juntos aquel día. De esta narración que hace el libro de los Hechos, el mismo autor Lucas. El creyente debe tener
comunión de manera permanente con el Señor Jesús. Algo que da identidad al verdadero creyente es que permanece en comunión con el Señor Jesús, con su palabra y en oración. Jesús también, en el texto bíblico, se narra que le dijo a los discípulos: no se alejen de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Jesús hablaba de aquella promesa de la que les había hablado anteriormente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, de los versículos 16 al 26, el Señor habla del envío del Espíritu Santo a los discípulos por parte de Dios el Padre. Él enviará al Consolador. Él enviará al Consolador, al Espíritu Santo de la promesa. Esa es la promesa. En el versículo 5 del texto que leímos, dice que Juan ciertamente bautizó con agua, pero Jesús dice a sus discípulos: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Jesús dice a sus discípulos que tendrán un bautismo con poder, diferente al de Juan el Bautista. Un bautismo con poder, diferente al de Juan el Bautista. El bautismo de Cristo señala la plenitud de Dios que el creyente experimenta en su vida para realizar los propósitos de Dios en la tierra. En el caso de los discípulos, ellos fueron empoderados por medio del Espíritu Santo para llevar el querigma de Dios a todos los rincones de la tierra. El querigma, es decir, la proclamación del Evangelio a todos los rincones de la tierra. Los evangelios sinópticos hablan de las acciones y enseñanzas de Cristo en su ministerio terrenal. En el libro de Hechos se narran las acciones y las enseñanzas del poderoso Espíritu Santo de Dios, el cual direccionó a los apóstoles y a la iglesia para su papel misionológico en la tierra. Ese mismo Espíritu es el que habita en medio de la iglesia hoy y le da dirección para desarrollar su misión. El tercer aspecto que muestra la relación entre la obra misionológica que lleva a cabo la iglesia y la segunda venida de Cristo está inmerso en los versículos 6 al 9, y es que el Cristo resucitado anuncia el plan misionológico de la iglesia. El Cristo resucitado anuncia el plan misionológico de la iglesia. El libro de los Hechos, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 8, dice de la siguiente manera. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El texto bíblico nos muestra a los discípulos y su añoranza de la identidad nacional de Israel. Los discípulos le preguntan al Señor Jesús: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ante esa pregunta, el Señor Jesús les responde: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No le corresponde conocer el plan divino a los discípulos. Eso es potestad del Padre. Cuando vimos en las anteriores enseñanzas en el Evangelio según San Mateo acerca de la segunda venida de Cristo, la cual no conocemos cuándo ha de darse, cuándo vendrá Cristo a establecer su reino,
la palabra de Dios nos enseña que no se sabe en qué momento sucederá eso, que ni los ángeles ni el Hijo tienen conocimiento de ello, solamente el Padre. También Jesús le dice a sus discípulos que deben testificar del Evangelio a todos los confines de la tierra. Le está diciendo a sus discípulos, no se preocupen sobre cuándo será establecido el reino, preocúpense por testificar del Evangelio a todos los confines de la tierra. Ante la añoranza de restauración de la identidad nacional de Israel por parte de sus discípulos, Jesús les dice que su perspectiva, su manera de mirar debe ser otra. Debe ser una cosmovisión empoderada por el Espíritu Santo. Una cosmovisión empoderada por el Espíritu Santo. En el versículo 8 del texto que estamos tratando, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Los discípulos serían entonces, por el poder del Espíritu, unos testigos empoderados que predicarían en Jerusalén, Judea, Samaria y en todos los confines de la tierra. La cosmovisión, es decir, la perspectiva, la manera de ver, la cosmovisión política de los discípulos sobre la restauración política de Israel es cambiada por una cosmovisión misionológica. Es decir, los discípulos ahora tienen que proclamar el Evangelio de Cristo bajo el poder del Espíritu Santo, comenzando desde lo local hasta lo último de la tierra. Esa es la misión de la iglesia y para la iglesia. Un aspecto final que muestra la relación entre la obra misionológica de la iglesia y la segunda venida de Cristo está inmersa en los versículos 9 al 11 y es el anuncio de los ángeles sobre la segunda parucía de Cristo. El anuncio de los ángeles sobre la segunda parucía de Cristo. Los versículos 9 al 11 del capítulo 1 del libro de los Hechos dicen de la siguiente manera. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestidura blanca, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. El Señor Jesucristo es llevado hasta una nube, no a las nubes, sino, dice el texto bíblico, hasta una nube, donde fue ocultado. No fue una nube cualquiera, sino al parecer es la nube de la gloria de Dios, la Shekinah, la radiante presencia de Dios, la majestad de Dios mismo. Allí es donde es conducido el Señor. Lucas en su Evangelio afirma que Cristo vendrá en una nube, en la misma nube en la cual ascendió, en esa misma nube el Señor regresará. Cristo, dice el texto bíblico, fue llevado a las alturas. Fue llevado a las alturas. En la versión Reina Valera, en el versículo 9 dice, fue alzado. La Nueva Versión Internacional traduce, fue llevado a las alturas. La expresión fue llevado a las alturas significa que Cristo fue exaltado a la diestra de Dios el Padre. De repente, dice el texto bíblico, dos hombres con vestidos blancos, dos hombres vestidos de blanco,
irrumpen en la escena. Tras la ascensión de Cristo se aparecen dos hombres vestidos de blanco y por su forma de vestir da la idea de que se trata de ángeles. Esos ángeles están abordando a los discípulos que se encuentran expectantes viendo la ascensión del Señor Jesús hacia una nube. Cristo fue llevado a las alturas, a la presencia de Dios para ser exaltado, y los discípulos fijaron su mirada en aquel suceso glorioso. Acto seguido, unos ángeles de Dios vinieron a su encuentro para indicarle que ese que subió en la nube vendrá en esa misma nube para reinar con su pueblo. Así sea, así sea. Ven pronto, Señor Jesús, aleluya. Te esperamos como iglesia con ansia. Esperamos tu segunda venida con ansia. Tú regresarás en la nube gloriosa del Padre. Tú regresarás, Señor. Conclusiones. Cristo ha dejado a través de su palabra certeza de su ministerio en la tierra. Certeza de que estuvo en la tierra y cumplió su ministerio. También ha dejado certeza de su muerte y resurrección. Además, certeza de la ordenanza para sus discípulos de proclamar el Evangelio de Dios por el poder del Espíritu Santo. Y también certeza de que vendrá por segunda vez por sus discípulos. El creyente, el verdadero discípulo de Jesucristo, asume en su vida la misión que Jesús le encomendó. Con sus actos y sus palabras y con poder del Espíritu Santo, el verdadero discípulo de Cristo da testimonio de Jesús donde quiera que va. Pero además, el verdadero discípulo de Cristo habita en santidad a la expectativa del regreso de Cristo. Amada Iglesia, Cristo viene por nosotros. Deseo, amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.